Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Gracia y paz de Dios para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, y bienvenidos a Tu propósito en mí, el espacio que Dios nos da para que podamos llenar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu de la palabra que cambia, que transforma y que nos prepara para el cielo. Así es, amado mío, esta palabra que el Señor nos da todos los días nos prepara hacia el cielo, porque es que hay algo muy hermoso de la Biblia. La Biblia dice que ella es como martillo, ¿no? Que le da una piedra hasta que al final la rompe. Oramos y esa es nuestra mayor alegría, saber que a pesar de que hacer Tu propósito en mí lleva un tiempo de edición más o menos de casi 3 horas, pero es que vale la pena, porque es que es el reino de los cielos, es la palabra de Dios que está llegando a través de muchos medios, de Facebook, de WhatsApp, de YouTube, de TikTok. Esto es algo maravilloso, porque la palabra de Dios es la que va a cambiar y transformar corazones, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Hoy tenemos un proverbio para reflexionar, amado mío. Lo encontramos en el capítulo 29, versículo número 5, y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Así que, según este texto, hay que tener mucho cuidado con la lisonja, porque la lisonja es precisamente una red que se tiende para hacer caer a otra persona. En la Biblia, la lisonja es una alabanza exagerada, falsa o interesada que se utiliza para manipular, obtener favores o satisfacer la vanidad de otra persona. A diferencia de un halago sincero, esconde motivos egoístas y se asocia con el engaño y la hipocresía. Así que la lisonja no es buena en ninguna forma. Usted y yo tenemos que, en vez de usar lisonjas, entonces hacer halagos sinceros, pero es sincero, algo que salga de lo profundo de nuestro corazón y no una forma de sacar un interés de otra persona. No podemos hacer uso de esas lisonjas en ninguna manera. Podríamos entonces analizar algo. Nosotros deberíamos de desconfiar de la adulación excesiva, ¿no? Si alguien nos llena de elogios exagerados, especialmente antes de pedirnos un favor o de hacer un negocio, nosotros deberíamos de analizar esos motivos reales, qué tan reales son, qué tan sinceros son. Pero también nosotros debemos de aprender a cuidar nuestras palabras, examinar si nuestros cumplidos hacia otros son genuinos o si lo usamos como una herramienta para manipulación, para conseguir al final algo a cambio. Entonces es preferible definitivamente rodearnos de personas que nos digan la verdad, aunque muchas veces duela, porque la lisonja de ninguna manera es buena. Hoy oramos para que Dios te bendiga. Hoy oramos para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre esa vida espiritual, y que cada día puedas crecer en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amada esposa, y aunque venimos estudiando Romanos capítulo 5, vamos a cambiar precisamente a Mateo, no porque cambiemos de tema, sino porque vamos a reforzar en qué significa la justicia de Dios. Así es, amado mío, es maravilloso entender allí en Romanos capítulo 5, versículo 21, la última parte, donde dice: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Entonces vamos a empezar a profundizar, a ahondar sobre un tema que es la justicia de Dios. Muchas veces nos enseñaron que la justicia es pagarle mal a la persona que nos hace mal, ¿cierto? Diente por diente y ojo por ojo. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, 6 y 7? Por eso lo vamos a profundizar en estos tiempos y después volveremos otra vez a Romanos, que trae grande riqueza. Pero por amor a todas las personas que son nuevas en Tu propósito en mí, queremos explicarles. Ahí sé que hay muchos que llevan mucho tiempo, ya casi 7 años con nosotros en Tu propósito en mí, y han escuchado de la justicia de Dios y Mateo capítulo 5, 6 y 7, pero hay otros muchos también que no. Así que por amor a ellos vamos a extendernos en este maravilloso tema que es la justicia de nuestro Dios. Esposita, entonces entremos en esta reflexión leyendo
Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Allí Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 3 inicia el famoso sermón del monte. Jesús sube a la montaña para enseñar a sus discípulos, refiriéndose al carácter del reino de Dios. Y la primera bienaventuranza declara: felices a los pobres en espíritu, es decir, aquellos que reconocen su profunda bancarrota espiritual y su total dependencia de Dios. Qué bueno poder entender que dentro de la justicia de Dios está que usted y yo podamos reconocer nuestra necesidad de Él, reconocernos pobres en espíritu. Pobre en espíritu no es aquel que no tiene un pensamiento correcto, no es aquella persona bruta, no. Un pobre en espíritu es aquella persona que independientemente de todo reconoce que necesita la ayuda de Dios. Allí Jesús sube al monte y se sienta. En la antigüedad, sentarse era la postura oficial de un maestro o rabino. Jesús asume su autoridad divina para enseñar los valores, el carácter y la ética de su reino, contrastándolos con el legalismo superficial de los fariseos. Pero comienza a decirles: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Este término bienaventurado viene del griego macario, que describe un estado de profunda felicidad, gracia y aprobación divina. No solo una alegría pasajera basada en circunstancias favorables, sino algo interno, algo espíritu. Entonces, bienaventurados ¿quién? Los pobres en espíritu. A diferencia de la pobreza material, esta es una actitud del corazón. Significa reconocer nuestra miseria espiritual, nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y nuestra necesidad absoluta de la gracia de Dios, de depender en todo de nuestro Dios. Esposo mío, encontramos aquí entonces en estas bienaventuranzas que vamos a empezar a estudiar, debido a que si nosotros queremos que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas, que recordemos que la gracia es la influencia de Dios obrando sobre el corazón del hombre para cambiarlo. Pero Dios determina algo muy maravilloso, y es que Dios no va a violentar la voluntad de nadie. Él nos da unas pautas que la vamos a empezar a estudiar en Mateo capítulo 5, 6 y 7, y nosotros somos los que tomamos la determinación si obedecemos a esos mandamientos, a esas pautas, a esa palabra que el Señor nos da, para que obedeciéndola la presencia de Dios esté mucho más fuerte en nosotros y nos siga cambiando, porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es un cambio de religión, el Evangelio es un cambio de cultura, de la cultura que hemos aprendido en esta tierra a hacer lo malo, a pagar ojo por ojo y diente por diente. Al que mal me hace, mal yo le pago. A la cultura de pagarle bien aún a las personas que me han hecho algo malo. Yo voy a pagarles bien con el perdón, con el amor y todo el bien que yo pueda hacerlo. Entonces, el Señor empieza con algo maravilloso y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Tenemos que primero erradicar una palabra de nuestra boca, un concepto más bien, que nos dijeron que bienaventurado es ser ¿qué? Doblemente bendecido. Eso no significa la palabra bienaventurados. Bienaventurados, como su nombre lo indica, es buena aventura. Bienaventurado, buena aventura, le va a ir bien, va a estar feliz, dichoso el hombre que hace y que cumple estos mandamientos o estos preceptos que el Señor nos da. ¿Cuál es el primero? Los pobres en espíritu, porque ellos van a ver el reino de los cielos. Mira, una persona que es pobre en espíritu es aquella persona que sabe que tiene una necesidad muy grande de Dios, que sabe que espiritualmente no es capaz solo, que no puede, que necesita la ayuda de alguien mucho más grande, que aunque quiere hacer el bien, su cuerpo, su alma, sus miembros lo llevan y lo arrastran a hacer lo malo. Y dicen: yo no soy capaz, yo no puedo hacer lo malo, yo quiero hacer lo bueno, necesito de alguien. Ese que dice necesito de alguien está reconociendo su pobreza espiritual, está reconociendo que no es capaz solo y que necesita la intervención divina. Esa persona que necesita la intervención divina, dice la Biblia que de ellos es
es el reino de los cielos. De ellos esa cultura del reino de los cielos, ese gobierno de Dios, porque constantemente van a estar clamando, Señor, te necesito. Y la Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, si estás en una dificultad, si reconoces que definitivamente necesitas de Dios, pues ve delante del Señor. El reino de los cielos está muy cerca de ti. Si alguna dificultad estás teniendo con tus emociones, con tu vida, con tu familia, ve delante de Dios, porque esa pobreza espiritual definitivamente te va a llevar a conocer todos los días el reino de los cielos. Siendo así las cosas, vamos a terminar en una oración diciéndole, Señor, gracias, porque hoy nos permites entender que parte de la justicia de Dios es reconocer nuestra necesidad de ti. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocemos que independientemente de ti no podemos avanzar, que necesitamos depender de ti en cada área de nuestra vida, que nuestra mente no puede estar suelta, nuestra mente debe depender de lo que tú enseñas en tu preciosa palabra, Señor, porque justo no es lo que yo digo que es justo, ni lo que los demás dicen que es justo. Justo es lo que tu palabra nos dice que es justo. Hoy oramos para que cada uno de nosotros podamos, Señor amado, reconocer nuestra pobreza y depender más y más de ti a través de tu palabra y de tu espíritu. Te lo pedimos dándote gracias en ese nombre santo y maravilloso de Cristo Jesús. Mis amados, con esta buena noticia, hoy deseamos que el Señor los llene de las mejores bendiciones del cielo a ustedes y a todas sus familias en Cristo Jesús. Bendiciones y un feliz día. Hasta aquí presentamos su programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu propósito en mí.